Me había asustado porque estaba activando el audio y no podía. Yo dije, se fue, ya no me coloca como hospedadora. Ya está, gracias, Vanessa, gracias. Bien, Salón, ya se están anticipando al feriado. Ay, Marco Antonio, gracias. Bien, hoy empezamos un nuevo ciclo, ¿no? Empezamos un nuevo ciclo. ¿Qué ciclo empezamos? El ciclo repaso, ¿no? Sí, repaso 1. Veremos todo lo que es el periodo cosmológico. Voy a ir compartiendo, bueno, en sí 4 periodos, ¿no? Cosmológico, ontológico sistemático, helenístico romano, el periodo antropológico también. Perfecto. La semana pasada, ¿qué hemos trabajado? ¿Qué tema hemos visto? Bueno, como es un primer ciclo, Salón, vamos a obviar el tema de la semana pasada. Falacias. De todas formas, igual vamos a partir de cero, vamos a suponer, caso hipotético, ¿sí? Que tu mente es una hoja en blanco, y bueno, ¿no? Quien lo va a llenar puede ser yo. ¿Está bien? Listo. Igual algunas preguntas durante el transcurso de la clase lo seguiremos haciendo. Seguiremos haciendo preguntas. Como vemos aquí, Salón, la historia de la filosofía comprende en sí, al menos en esta primera fase, 4 periodos: cosmológico, antropológico, ontológico, sistemático y helenístico romano. A todo esto se le llama como en la historia de la filosofía antigua. Si te das cuenta, cada periodo tiene un tema diferente. Si hablamos del periodo cosmológico, el tema central es la búsqueda de un principio o arjé que origina el universo. Si hablamos del periodo antropológico, el hombre y el papel que cumple en la sociedad a nivel político-ético. Y del periodo sistemático es el ser, la realidad, ¿no? Entendida como una entidad material o metafísica. Y en el plano helenístico romano, en este periodo veremos la búsqueda de la felicidad entendida como ataraxia, en otras palabras, tranquilidad del alma o imperturbabilidad del alma. Con el periodo cosmológico debes saber algo importante, que este arjé, si la búsqueda de este principio, o estos principios en general también puede ser, hablamos de entidades materiales y no metafísicas, materiales, naturales y concretas, como cuáles. ¿Puedes darme un ejemplo de entidad material y natural, por favor? Vamos a lo. Water, no. Ya, claro. Ajá. Agua, aire, fuego, viento. Excelente, ¿no? Excelente. Árbol. Claro, también tenemos las homeomerías, que son semillas, o los átomos del Leucipo y Demócrito. El apeiron también, aunque suene a simple vista como entidad metafísica, en realidad es una entidad material. Es una entidad material. ¿Por qué son monistas? Porque proponen como arjé un elemento. Tales propone el agua. Salón, ¿qué argumentos a favor de tales tenemos? Recordemos: 1, porque es uno de los elementos más abundantes que hay en la naturaleza. 2, porque es un elemento vital, sin agua no puedes vivir. Y también es un elemento dinámico, cambiante. Por eso es que compatibiliza con el término ilozoísmo, la concepción de que el mundo está lleno de dioses, todo está en constante cambio.
En el caso de Anaximandro, su discípulo, el arjé es el apeiron. ¿Y qué cosa es el apeiron? Bueno, se define propiamente como lo indeterminado, lo indefinido, lo ilimitado, ¿no? Decíamos que no es una entidad material, sino, disculpen, metafísica, sino material, pero ¿cómo entendemos su materialidad? Bueno, para ello tenemos que tener presente de que hay un cúmulo de elementos en la naturaleza que el hombre conoce. A ciencia cierta, 118. Pero hay una gran cantidad de elementos también que están no solo en la naturaleza, dentro del planeta, sino fuera, en el universo, que es infinito, y que no podemos conocer, pero son parte de lo uno, de lo existente como tal, ¿no? Por eso le llama apeiron. Ahora, los principios que rigen el apeiron son la separación de opuestos. Anaximandro pone énfasis en la idea de separación de opuestos porque cree que dos opuestos no pueden coexistir en un mismo punto. Van a prácticamente terminar aniquilándose el uno y el otro. Por ende, para que puedan existir, tienen que existir pero separados. ¿Sí? Existir pero de forma aislada. A su vez, también será Anaximandro quien afirme que nosotros provenimos de los peces, ¿no? ¿Quién es el discípulo de Anaximandro? Anaxímenes. ¿Cuál es el arjé de Anaxímenes, Salón? ¿Cuál es el arjé de Anaxímenes? El aire. Uh-huh. El aire es un elemento que es muy moldeable, porque cuando el aire se condensa se transforma en agua, cuando se rarefacciona se transforma en fuego, cuando se solidifica se transforma en hielo. Prácticamente del aire derivan una gran cantidad de elementos que hay en mayor abundancia en la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Además también cree que el alma es como un soplo de aire, Salón, el alma del hombre, el alma humana, porque eh, cuando tú naces es como si una bocanada de aire ingresara a ti y cuando tú mueres, esa misma bocanada de aire sale de ti y ya no vuelve a regresar, o sea, dejas de respirar completamente. Por eso asocian el aire con el alma. En cuanto a Parménides, Parménides dice que el arjé, sí, en teoría. Ja. Parménides propone como arjé el ser es lo que existe, y lo que existe es lo que puede ser pensado, ¿cierto, Salón? Claro. Por ende, profesora, si lo puedo pensar, existe, y si existe, lo puedo pensar, por supuesto. Hay una especie de analogía entre ser y pensar. ¿Cuáles son las características del ser en Parménides? ¿Cuáles son las características del ser en Parménides? Eterno, perfecto, inmutable, ¿no? Decíamos que estas tres características es importante porque son las mismas características que Platón va a adjudicarle a las ideas que están en el mundo de las ideas, en el famoso topos Uranus. Ok. A la vez también en el cambio. Parménides dice que nada cambia, que el cambio es un engaño de nuestros sentidos, que en realidad todo permanece constante. Y eso se manifiesta en su famosa frase ontológica: el ser es y el no ser no es. El ser es porque existe y existe porque puede ser pensado. El no ser no es porque no existe y no existe porque no lo podemos pensar. Eso es lo que sostiene Parménides. En cuanto a Heráclito, bueno, Heráclito tiene una perspectiva diametralmente opuesta, ¿no? Porque Heráclito dice que el cambio sí existe. Incluso el fuego como elemento es un elemento cambiante. Ajá, es como un versus. Ajá. Si el fuego no es estático, el fuego oscila y el fuego representa el caos. Toma en cuenta de que el fuego es la madre de la guerra. Cuando una polis luchaba con otra, el objetivo de la polis era prácticamente antecedente de la dialéctica, Karen, antecedente de la dialéctica. El objetivo de la polis era llevar a cenizas a la otra polis, porque el objetivo era destruir para construir, ¿no? Para poder edificar algo nuevo, en base a la destrucción, y el fuego lo ocasionaba. Entonces, el fuego representa la dinamicidad, eso se expresa en su famoso aforismo, ¿no?
El hombre no puede bañarse 2 veces por las aguas de un mismo río porque todo fluye y todo está en constante cambio. Karen, tú no eres la misma persona de hace 5 años y tampoco serás la misma persona de aquí a 5 años. Cada día que pasa, vamos reformulando cosas, aceptando algunas y rechazando otras, tomando decisiones. Muchas de ellas no son fáciles, duelen y duelen mucho, pero es necesario. Instinto de supervivencia y conservación. O mueres o sobrevives. Entonces son las contradicciones, los problemas los que nos hacen mejorar como personas. Lo que nos hace cambiar no es la estabilidad o el equilibrio, sino el caos. Heráclito habla acerca de logos, justamente ese logos es la lucha de contrarios, ¿no? Como su compañero dice, profesora, la dialéctica, toma en cuenta que la dialéctica como tal lo propone Hegel. Hegel nos habla de la tesis, la antítesis y la síntesis, pero prácticamente Hegel cuando habla de la dialéctica va a remitirse al pensamiento de Parménides, perdón, de Heráclito, porque Heráclito es el que hablará de la lucha de contrarios, tesis, antítesis, pero no llega a hablar de una superación de la misma, ¿no? Ese es el valor agregado que le da Hegel a su propuesta. Luego tenemos a Empédocles. Salón, ¿cuál es el arjé de Empédocles? Profesora, el arjé de Empédocles es el de los 4 elementos, ¿no? El filósofo Avatar, claro, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Ajá, ¿y cuáles son los elementos, los principios que rigen estos 4 elementos, te acuerdas? Amor y odio, claro, el eros y eris, tánatos. Con el amor se une y el odio se separa. Excelente, ya, muy bien, perfecto. Anaxágoras nos habla de las homiomerías. Bueno, en sí el término homiomería es acuñado por Aristóteles. Él habla de semillas, pero son análogos, ¿no? Semillas que tienen diferentes formas, también diferentes tamaños y se agrupan por semejanza. ¿Quién las agrupa? Una entidad suprasensible. ¿Te acuerdas cómo se llama esa entidad suprasensible que agrupa a las semillas? ¿Cómo lo llama? El nous. Excelente, Jimena. El nous o el nous, que es una entidad que genera orden en el caos. Estaba cerca, no, y te faltó us. Sí. Ajá, muy bien. Y luego tenemos a Leucipo y Demócrito. ¿Cuál es el arjé de Leucipo y Demócrito? Muy bien, los átomos, ¿no? Los átomos. Los átomos también tienen diferentes formas, diferentes tamaños, pero no se agrupan por semejanza. Los átomos se desplazan en el vacío. Los átomos se desplazan en el vacío. El vacío es un aporte nuevo y novedoso para los filósofos porque nunca habían hablado acerca del vacío. El vacío es la ausencia de algo. Muchas veces estos filósofos hicieron una comparación con el pensamiento de Parménides y asociaron el vacío con el no ser, ¿no? Los átomos con lo que existe el ser, el vacío, el no ser, la ausencia de átomos. Los átomos al desplazarse en el vacío se desgastan y al desgastarse se extinguen. Por ello, el Leucipo y Demócrito son los primeros materialistas. Piensan que hasta el alma humana es materia, ¿sí? Tu alma está hecha de materia, por ende muere con el cuerpo. Muy diferente a la propuesta pitagórica, ¿no? Porque no hemos visto a Pitágoras ahí. Pitágoras también es un monista. ¿Cuál es el arjé de Pitágoras? ¿Y cuál es el número perfecto para Pitágoras? El número 10. Pitágoras asume también la metempsicosis. ¿En qué consiste la metempsicosis? La noción de que el alma es inmortal y se reencarna de cuerpo en cuerpo, ¿verdad? Claro. No solo eso, los pitagóricos también practicaban el vegetarianismo y el ascetismo.
Ten presente que los ascetas son aquellos que se privan de los placeres del cuerpo, comen lo necesario y una dieta basada en proteínas, minerales, vegetales, cero consumo de carne animal, y también se privaban de los placeres del cuerpo como el sexo y otros placeres de otra índole. Dormían lo necesario, la mayor parte del tiempo se dedicaban a la reflexión y al estudio de las matemáticas, la geometría, principalmente la geometría. Bien, todo esto que hemos hablado así a modo de un resumen, tome en cuenta que es un repaso, es lo que veremos en el periodo cosmológico. A continuación, veremos el periodo antropológico. Salón, en el periodo antropológico, ¿cuál es el tema central? ¿Te acuerdas del periodo antropológico? El hombre, claro, el ser un buen ciudadano, un ciudadano virtuoso. Ahí tenemos a quién. Tenemos a Sócrates y un grupo de sofistas. Hijo, ¿los sofistas eran filósofos? No. ¿Qué distingue un filósofo de un sofista? Ya, ok. Un filósofo cree saber todo, no, el sabio cree saber todo. Toma en cuenta, hija, que el filósofo busca desinteresadamente el conocimiento. Ama de forma incesante la búsqueda del conocimiento. No lo posee, porque si poseyera sabiduría, ya no sería filósofo. Además, un filósofo busca la verdad. Un sofista lucra con la verdad. Un sofista se adjudica muy bien que era la categoría de ser sabio, ¿no? Exacto. Entonces, las diferencias esenciales por las cuales los sofistas no son filósofos es uno, porque no buscaban la verdad, ya que en el caso de Protágoras la relativiza o Gorgias la niega, y dos, porque no aman desinteresadamente el conocimiento. Ellos se hacían llamar padres de la retórica, la erística y la oratoria, las tres artes, y bajo esa etiqueta o discurso cobraban por sus servicios académicos. Pero primero hablemos de Sócrates, ¿te parece? El famoso Sócrates. Salón, Sócrates, como todo filósofo, busca algo. ¿Qué busca Sócrates? Alcanzar la verdad. Esta verdad tiene ciertas características para él, por ejemplo, es universal, es única porque es la misma para cada uno de nosotros, y es una verdad que vamos a encontrar dentro de nosotros mismos. De allí su famosa frase, conócete a ti mismo. Es decir, que el mayor acto de sabiduría radica en el proceso de autoconocimiento, la introspección. Ahora, para poder conocerme a mí mismo, yo debo de partir del famoso método socrático, que está constituido de dos pasos. Por un lado tenemos la ironía y por otro lado tenemos la mayéutica. ¿En qué consiste la ironía, profesora? La ironía es la capacidad de poder reconocer nuestra propia ignorancia. Solo sé que nada sé. Cuando Sócrates te dice solo sé que nada sé, no te está diciendo que realmente no sabe nada. Te está diciendo que todo lo que él sabe no se compara en nada con todo lo que él ignora. O sea, sabe poco, ignora mucho. Y eso lo motiva a querer seguir aprendiendo y a no caer en conductas dogmáticas, ¿no? De esta es mi verdad, sino, ok, voy a sujetar a evaluación el concepto que tengo de justicia, de igualdad, vamos a evaluarlo. Y la mayéutica es el arte de parir ideas. Para poder parir ideas tenemos que partir de dos métodos. El método inductivo, de lo particular a lo general, para llegar a conclusiones y definiciones. Y el método
dialógico. Diálogo, consensos, acuerdos, debate, discusiones, críticas, argumentaciones, etc. Pero el término parir para Sócrates tiene un trasfondo metafórico y radica en el aporte que le heredó su madre, porque su madre fue partera, ¿cierto, Jimena? Lo que vendría a ser hoy una especie de obstetra. Ajá. Y la mamá de Sócrates ayudaba a traer niños a este mundo. Bueno, Sócrates ayudaba a parir la verdad. Pero a la vez también el parir es un acto doloroso, porque es doloroso aceptar que vivimos en una mentira, que nos equivocamos y de que hay un mundo más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Y es que a veces estamos acostumbrados a vivir tanto tiempo en nuestra zona de confort que salir de ella se hace algo, no sé cómo decirlo, desgastante, innecesario. Ujú. Y eso se verá más adelante en el futuro de Sócrates, ¿no? Por otro lado, Sócrates asume el famoso intelectualismo moral. Sí, sí, lamentablemente hay muchos textos mm, bueno, que se hablan acerca de Sócrates, porque toma en cuenta que Sócrates no escribió nada. Él no es partidario de la escritura. Creía que cuando uno escribía, el conocimiento dejaba de evolucionar y en realidad el conocimiento tenía que cambiar, no perfeccionarse, no quedarse estático. Eh, Sócrates fue el único que, sí, que habló acerca de sus orígenes, ¿no? Al menos de la filosofía griega, filosofía antigua. Y quizás otros también lo hicieron, pero los textos simplemente no se encontraron, muchos de ellos fueron quemados, incinerados, etc. Hablábamos del intelectualismo moral y decíamos que para Sócrates él no podía concebir cómo una persona podía hacer algo malo de forma deliberada. Él suponía de que el mal es producto de la ignorancia. Las personas hacen cosas malas porque no saben lo que es bueno, ya que si supieran lo que es bueno, su propia conciencia moral los obligaría a vivir conforme a eso. Eso es lo que nos dice Sócrates. ¿Qué opinas en este punto, Salón? ¿Realmente piensas que las personas hacen las cosas malas de forma deliberada? ¿O piensas que alguien hace algo malo porque no sabe que lo que está haciendo es malo? Ujú. Es como, por ejemplo, probablemente no es extraño quizás ver a un niño con el celular y tú dices, ¿no? Pero no está mal que el niño esté con el celular, ¿cierto? Claro, no, no es malo. ¿Estás seguro que no es malo? ¿Se debería un niño estar pendiente del celular? Yo diría que en parte de ambos daña tu vista, le generas una adicción. De repente el papá no lo ve como algo malo, sino como una forma de distracción, no le pone sus videos educativos aparentemente para él y se lo da. Y él descansa o hace sus trabajos, no lo sé, se baña, etcétera. Pero él no está actuando mal. Ahora, cuando se le explica cuáles son los efectos dañinos que genera el celular en el niño, el papá toma conciencia y dice, cierto, es algo malo porque un niño debería jugar, no debería estar con el celular, ¿cierto? Debería buscar la forma de que se entretenga mientras yo me ducho, que lea un libro, que juegue solo, porque también jugar solo es una necesidad, no siempre va a estar acompañado. Pero no buscar el camino más fácil que es darle el celular para yo estar tranquilo. No es lo recomendable. Y decide cambiar, claro, ¿no? Eso es lo que se refiere a Sócrates. A que el mal o lo que es malo es producto de la ignorancia de esta etiqueta, que no se sabe o se conoce como algo bueno. Luego tenemos a los sofistas, Protágoras de Abdera. Bueno, antes de empezar los sofistas, disculpen, faltaba con Sócrates. Sócrates vivió en un contexto político a favor de la democracia. No es que él se mostrara a favor de la democracia, sino que el sistema imperante de su época era un sistema democrático. Y Sócrates se oponía a la democracia. ¿Por qué Sócrates se opone a la democracia?
¿Por qué Sócrates se opone a la democracia? Solo vivimos en un sistema democrático. ¿Cuál es la falencia de un sistema democrático? Que quien tiene poder es la población. Y la población lamentablemente no posee un criterio suficientemente sólido como para tomar decisiones en beneficio de la comunidad. Casi siempre va a optar por la defensa de sus propias necesidades particulares. Sócrates no creía que la población democrática estuviera capacitada para poder ejercer tal poder de tomar decisiones por todos. Por eso está a favor del sistema aristocrático, la aristocracia, un grupo de personas que tiene educación y con educación se forjan valores que a su vez te va a permitir tomar mejores decisiones. Ahora imagínate que en un sistema democrático alguien vaya y se ponga así de forma explícita a su sistema. ¿Tú crees que las personas van a estar de acuerdo? ¿Lo van a aceptar y van a aplaudir lo que él dice? Ah, muy bien, Leonardo, tienes razón. Claro, lógicamente no, ¿no? Al contrario, se van a mostrar ofuscados y molestos por la postura de Sócrates, también teniendo en cuenta que Sócrates tenía mucha influencia e impacto en la juventud de su época. Así que la comunidad de Atenas decidió que Sócrates tenía que morir y lo acusaron falsamente de dos cosas. ¿De qué acusaron a Sócrates? Lo acusaron de corromper a la juventud, perturbar a los jóvenes, muy bien, y de creer en falsos dioses. ¿Por qué lo acusan de creer en falsos dioses? Claro, porque Sócrates hablaba del daimon, así como lo he escrito, ajá, daimon. El daimon es la voz de la conciencia, aquella que nos dice lo que está bien y lo que está mal, pero lamentablemente como era una sociedad, decíamos, democrática e ignorante deliberadamente, pues tergiversó el daimon y no solo lo acusó de un hereje, sino que de inventar dioses que tenían características opuestas, porque daimon decíamos que es demonio. Ajá, exacto. Pero también lo acusaron de corromper a la juventud porque Sócrates te enseñaba a pensar, ¿no? A cuestionar, a refutar lo que en la sociedad se comprendía como algo bueno, como algo correcto. Y recalco nuevamente, la sociedad no estaba preparada para Sócrates. Así que Sócrates fue llevado a juicio, el juicio se llevó a cabo, lógicamente las personas, algunas personas no, no se sentían a gusto con su presencia, así que em, decidieron que ellos tenían que morir, que él tenía que morir, claro, no lo querían. Ajá, exacto. Y lo sentenciaron a beber cicuta. ¿Qué cosa es la cicuta? La cicuta es una hierba venenosa. Ajá, muy bien, un veneno. Excelente, Kiara, me alegra que te acuerdes los nombres. Quienes sentenciaron a Sócrates fueron Anito, Melito y Licón, ¿no? Anito, el famoso poeta, Melito, el comerciante, y Licón, el sofista. Minutos previos a la muerte de Sócrates, Sócrates se niega a huir, propuesta dada por Platón, bajo el argumento de que es mejor, es peor cometer una injusticia que sufrirla, ¿no? Él estaría cometiendo él estaría sufriendo una injusticia en manos de la población de Atenas, sí, porque la acusación es falsa y lo hacen con fines políticos, pero a la vez también sabía que era peor huir porque indirectamente estaría dándoles la razón, ya que al desobedecer las normas de la polis no constituiría un buen ejemplo para la juventud y sería un perseguido político, por lo que optó por morir, fuera del hecho de que la muerte no era algo que a él le preocupara en verdad, porque él creía que algo peor que la muerte, ajá, exacto, Jan, bonita frase, ¿no? Algo peor que la muerte es vivir una vida sin coherencia. Y es cierto, Salón, es horrible vivir una vida en la que tú piensas de cierta manera y no puedes actuar conforme a eso, que enseñas algo que no profesas. Yo no puedo contemplar la falta de coherencia en una persona, ¿no? Si para mí no tiene coherencia, ya no tiene veracidad lo que me pueda decir o lo que pueda pensar, si es que no es capaz de tener la suficiente fortaleza para poder ejemplificarlo
práctica, ¿con qué autoridad moral puede venir a afirmar algo de cómo debemos actuar o comportarnos? Por eso es que Sócrates prácticamente se inmoló, ¿sí? Se inmortalizó en la historia mediante esta acción tan, pero tan de desprendimiento, ¿no? ¿Por qué desprendimiento? Porque como ya sabemos, no cualquiera estaría dispuesto a dar su vida para defender su propia integridad. Solo una buena noticia, no sé si sabes, pero lo que pasa es que a veces me llegan noticias aquí. La Federación Universitaria de San Marcos ha mencionado que el siguiente examen de admisión va a ser presencial. Todavía no sabemos cuándo porque están finiquitando la fecha, pero va a ser presencial. Así que eso es bueno porque de esa manera te evitas el plagio y que muchos estudiantes ingresen porque el profesor les resolvió el examen o les pasó las preguntas, ¿no? Sí, han confirmado que va a ser virtual. Ujú. Perdón, va a ser presencial. Excelente. Bien, sigo ahora sí explicando. Bueno, ahí terminamos con Sócrates. Vamos ahora con los sofistas, a estudiar mucho, exacto. Los sofistas, maestros de las tres artes, retórica, erística, oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público, la retórica es el arte de la persuasión y del convencimiento, y la erística es el arte de ganar discusiones. Allí tenemos a Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontino. Protágoras es el máximo exponente del relativismo nociológico. En su famoso concepto de homomensura propone la siguiente frase: el hombre es a la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son, dándonos a entender de que la verdad depende del sujeto y cada quien tiene su propia verdad, que la verdad solo es cuestión de perspectiva. Pero ojo, la verdad solo es cuestión de perspectiva en el campo ético y político, no aplica para otro ámbito, no aplica. En el campo ético, porque nos preguntamos, ¿qué cosa es bueno? ¿Qué cosa es malo? ¿Tu noción de justicia será la misma que la mía? No lo creo. ¿Tu noción de igualdad o de bondad van a ser distintas? En lo político, ¿cuál es el mejor tipo de gobierno? Quizás tú estás a favor de la democracia y yo de un sistema comunista o socialista o de repente plutocracia o república, no lo sé. Hay tantos sistemas y formas de gobierno, Salón, pero dudo mucho que todos lleguemos a una unificación de acerca de cuál es el mejor tipo de gobierno y que mucho menos tengamos unanimidad al respecto. Pero si yo, por ejemplo, te digo 2 más 2 es igual a 4, tú no me vas a decir, no, para mí es igual a 5 y esa es mi verdad. No, ahí no aplicaría, porque eso se da en el plano de la ontología. En el plano ontológico la verdad va a seguir siendo la misma para todos. Gorgias nos dice, nada existe y si existiese no lo podemos conocer y si lo conociésemos no lo podemos transmitir. ¿Por qué nada existe? Bueno, porque no tenemos certeza de nada, ¿sí? Los sentidos nos engañan. Eso de ahí es un dogma, Sebastián. Y al menos Protágoras no era una persona dogmática. Quizás dogmática en cuanto a la creencia del relativismo como tal, sí, pero en cuanto a otras formas, ¿a qué te hizo recordar? 1984. ¿A que sí estuviste allí? Nada, mentira. Orwell. Ah, mira, qué interesante. ¿Sabes? Siempre me ha parecido muy atractivo cuando una persona sabe algo que yo no sé. Así que agradezco tu información. Ahora lo voy a asimilar. Gracias. Bien, entonces, como decíamos, no hay certeza de que la realidad exista. Sí. Y ojo que solo me estás escuchando. No has visto la cara que he puesto, ni cómo me he podido acercar a ti y de cómo te he podido mirar. Pero bueno, no te quiero sonrojar más porque... Ah, ok, profesora. Salón, yo soy la dueña de tus fantasías. Lo soy. Ojalá que las clases sean presenciales. Sería genial que me puedas conocer.
Bueno, en general todos, ¿no? Por favor, compañero, puede irse a tomar un poco de agua fría. Lo vas a necesitar. Ya, pero vamos, no quiero suponer, porque sería un extremo pensar que nada existe, aunque existen igual hipótesis válidas para aceptar esto. Que estás soñando, que estás en un coma inducido, que quizás, no lo sé, esto es producto de tu imaginación y yo soy, o tú eres un paciente con esquizofrenia, o quién sabe, ¿no? De repente eres un drogadicto y estás bajo los efectos de los narcóticos y tienes pues una alucinación permanente. Quizás ya ingresaste y no lo sabes. Sí. O quizás nunca lo hagas y tampoco lo sabrías. Entonces hay una serie de hipótesis, ¿sí? Que nos hacen cuestionarnos la certeza de esta realidad. También. Pero ya, vamos a suponer que la realidad existe. Pero si existiese, ¿la puedo conocer de forma objetiva, tal y como es? No, porque para conocerla tengo que hacer uso de mis sentidos y mis sentidos me engañan. Así que tampoco puedo conocerlo tal cual. Ya, y si lo llegase a conocer un caso extremo, lo puedo llegar a transmitir tampoco, porque el lenguaje tiene serias limitaciones. Las palabras quedan cortas cuando se tratan de todo lo que existe en el mundo, Salud, o lo que existe en el universo. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos si existen o en qué medida existen, pero suponemos que sí, pero no lo podemos expresar. De eso se trata. Bien, excelente, perfecto. Además, también aunque tengamos una misma realidad, las formas en cómo vivimos nuestras experiencias son diferentes. El amor que yo siento por una persona, por ejemplo, por mi enamorado o por mis padres, no lo sé, es muy diferente el amor que tú puedas sentir por tus padres. Cada quien vive el amor a su manera, ¿no? Ajá. Entonces tampoco podemos transmitirlo a la otra persona. Muchas veces yo he mirado a los ojos a mi pareja y le he dicho, quisiera que pudieras sentir lo que yo siento por ti para que entiendas cuánto te amo. Ya, pero me estoy poniendo cursi, no, no, qué feo. Ya, mejor pongo otro ejemplo, sí, porque no me gusta, ya, me retracto, obviemos lo que acabo de decir, ¿sí? Una persona X, ya, una persona X le dice a otra algo así, sí. Es que la ternura me empalaga, pues no me gusta. Últimamente estoy perdiendo mi lado frío. No, creo que ha sido hoy día nada más. Es que no he comido bien. Sí, tengo hambre. Y cuando tengo hambre pienso en él, porque él me alimenta. Sí, ajá. Entonces, en el buen sentido de la palabra, no sé qué están pensando ustedes, mente pervertida, espíritu dionisíaco, discípulo de Diógenes. Qué fuerte ese Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás pensando lo mismo que yo? No creo, no creo. Bueno, ya seguimos. Quizás algo que no sabías de los sofistas es que en el plano teológico ellos son agnósticos. Y los agnósticos son aquellos que no pueden afirmar ni negar la existencia de Dios, ¿no? Ellos creen que nuestra capacidad como seres humanos jamás va a permitir realmente entender a los dioses. Podemos intentar comprenderlos, pero los dioses son tan complejos, y es que existen también, claro está, que es un esfuerzo en vano. También diferencian entre leyes naturales y leyes sociales, los sofistas. Las leyes sociales son cambiantes, claro, porque dependen de los individuos, el consenso, el acuerdo, etc. Las leyes naturales no. Tú no puedes evitar, por ejemplo, que la luna salga de noche y el sol de día. Tú no puedes evitar que llueva, que haga frío, que haga calor, o no puedes dar una enfermedad. Esto simplemente va a pasar. Y el hombre pues tiene que enfrentar la situación tal y como aparece. Seguimos. Ahora tenemos el periodo ontológico sistemático en donde veremos a Platón y Aristóteles. Empezando por Platón. Salón, para Platón, ¿cuántos mundos existen?
¿Cuántos mundos existen? Dos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, ¿verdad? Claro, el mundo sensible y el mundo de las ideas. ¿Qué encontramos en el mundo de las ideas? Ideas, excelente, ideas que tienen diferentes formas. No, eso no. Ideas como por ejemplo la idea de belleza, igualdad, justicia, amor, odio. No, odio no, porque el odio no es perfecto. Todo lo que tenga que ver con ideas de carácter positivo. La idea de un vaso, exacto. Lo que existe en el mundo como tal también, ¿no? Ajá, exactamente. La idea de mí mismo también, porque tú has sido creado en base a una inspiración eterna, perfecta, inmutable. Se supone que es Dios, ¿no? Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, las ideas pueden tocarse, no, profesora, porque son abstractas. Ok, entonces solamente puede darse cuenta de ellas mediante el uso de la razón. En cambio, las cosas que están en el mundo sensible sí están sujetas a la susceptibilidad, así que sí se pueden tocar, por ende se hace uso de los sentidos para poder captarlas. Ese es el medio, el mecanismo. ¿Qué fue? ¿Solamente figura esto? Mira, qué mal. Ya, igual sigo explicando, ¿ya? En el plano de la nociología, en el plano nociológico, Platón dice que el conocimiento es reminiscencia. ¿Y qué significa la palabra reminiscencia? ¿Qué significa reminiscencia? Recordar, claro, exacto. Recordar. Entonces se supone que nosotros, Salón, somos capaces de recordar una información que ya está almacenada en nuestra conciencia. ¿Cómo se almacenó? Bueno, eso es algo que explicará en la alegoría del carro alado, ¿cierto? Pero lo que sí queda claro es que el conocimiento tiene una naturaleza a priorística y una naturaleza racional. Ahora, en cuanto al símil de la línea, el símil de la línea vendría a ser en este caso los niveles del conocimiento. Tenemos dos niveles, la episteme y la doxa. Episteme significa verdad, doxa opinión. La episteme se divide en dos tipos, ¿sí? Tenemos por un lado la dianoia y luego la noesis. Dianoia es, claro, dianoia es inteligencia superior y noesis significa inteligencia matemática. El dominio de la geometría es sumamente importante, producto de la influencia de quién, de Pitágoras. Pitágoras. Perfecto. Y en la doxa tenemos la icacia y la pistis. Icacia tiene que ver con las imágenes, creer lo que veo, sin indagar más allá de las apariencias. Y la pistis, creer lo que escucho. Sí. Rumores, comentarios tergiversados de otras creencias. Si hacemos una comparación con el mito de la caverna, se entiende de que la episteme lo vemos fuera de la caverna, mientras que la doxa lo vemos dentro de la caverna, las sombras. Frente a la pregunta, Salón, del plano político, ¿cuál es el mejor tipo de gobierno para Platón? ¿Cuál es el mejor tipo de gobierno? La República, claro, excelente, la República. La República de Platón. Platón, Salón, entiende
de que la república es triestamental, tiene 3 estamentos. En la cima tenemos al rey filósofo, luego tenemos a los guerreros y luego los artesanos. ¿Y de qué depende que yo pertenezca a la categoría de filósofo, guerrero o artesano? ¿De qué depende? ¿Te acuerdas? Depende de ya, de tu alma, claro. Profesora, depende de la facultad del alma que yo haya desarrollado en mayor medida. Por ejemplo, si yo he cultivado mayor alma racional, se entiende que me voy a reencarnar, bueno, reencarnar no, claro, que voy a cumplir el papel de un filósofo. Pero si yo, por el contrario, ¿no? He cultivado mayor alma irascible, entonces encajo en la categoría de guerrero. Y mayor alma concupiscible en la categoría de artesano. Por ende, justicia es desempeñarme en lo que mejor sé hacer, pero para aportar a la sociedad. Esto debe ser una perspectiva que nunca debe perderse de vista. Aportar a la sociedad. No se trata de lo que yo quiero estudiar, ¿sí? No se trata de la clase social a la que quiero pertenecer, ¿sí? No se trata de la familia en la que nací, sino de lo que mis habilidades innatas me determinan para yo poder desempeñarme. De eso se trata. Las facultades innatas. Bien. Y en el plano, bueno, esos son los planos, claro. Nociológico, ontológico, político. En el plano ético en sí, Platón entiende que cada facultad del alma tiene una virtud, el cual ya habíamos hablado, pero no hay una opinión más allá de eso. Vamos ahora con Aristóteles. Ajá. Bueno, la antropología tiene que ver con la inmortalidad del alma, porque tome en cuenta que Platón asume la metempsicosis, la idea de que el alma es inmortal y se reencarna de cuerpo al cuerpo. No, yo les estaba hablando acerca de Aristóteles. Entre Aristóteles y Platón hay una relación inversamente proporcional, ¿no? Porque todo lo que proponga Platón, Aristóteles va a refutar, empezando por la idea de los mundos. Salón, para Platón, no, para Aristóteles, ¿cuántos mundos existen? Uno, dos. Uno, el mundo sensible. ¿Qué encontramos en el mundo sensible? Encontramos a la substancia. La substancia, Salón, vendría a ser la unión de materia y forma. Eso es la substancia, la unión de materia y forma. ¿Ah? Claro. Ilemorfismo, excelente. ¿Y qué caracteriza la substancia que es cambiante, no? La substancia cambia. Ese cambio se ejemplifica en el paso del acto a la potencia al acto, acto, potencia, acto. Se pregunta Aristóteles, ¿existirá algo que no cambie? ¿Existirá algo que no pueda ser potencia? Claro, Dios. Dios no cambia, Dios es primer motor inmóvil. ¿Por qué Dios es primer motor inmóvil? Motor porque genera el cambio, pero inmóvil porque Dios no necesita cambiar, ya que se basta a sí mismo. Dios, no lo olvides, se basta a sí mismo. ¿Ya? Bien. Ahora, en el plan campo nociológico, ¿qué cosa nos dice Aristóteles? Si Platón propone la idea de que todo conocimiento tiene una naturaleza a priori racional, entonces lo que dirá Aristóteles es no. Todo conocimiento tiene una naturaleza a posteriori y parte de los sentidos, no es racional, parte de los sentidos. Ilemorfismo es materia y forma, hijo. Ilem es materia y morfoforma. Ilemorfismo, la unión de materia y forma. Claro. Bien. Claro, estamos hablando del acto de primer motor inmóvil. Por otro lado, Salón, por otro lado, habla de un intelecto, Aristóteles, intelecto agente y paciente. El intelecto agente lo que hace es elaborar conceptos, el intelecto paciente los aplica, ¿no? Es pasivo. Agente activo, paciente pasivo.
¿Cuál es el mejor tipo de gobierno para Aristóteles? Profesor, el mejor tipo de gobierno para Aristóteles es la aristocracia virtuosa, ¿no? ¿Por qué la aristocracia? Por la misma razón por la cual también Sócrates se muestra a favor de la aristocracia, porque es una clase social que tiene una preparación alta y una educación, y se supone que eso le permite tener mejores herramientas y tomar mejores decisiones. Sin embargo, haciendo la excepcionalidad, es importante que también sea virtuosa, porque sin virtud puede corromperse por el poder y por ende beneficiarse a sí mismo, que es algo que debemos de evitar, ¿no? No caer en estos extremos, en los famosos excesos. Y así abrimos paso a su famosa ética, la ética eudemonística. Eudemonía es felicidad. La meta de Aristóteles es alcanzar la felicidad, y para ser felices hay que poner en práctica un principio, y ese principio se conoce como el justo medio. ¿Qué es el justo medio? El punto medio entre el exceso y el defecto. Ni mucho, ni poco, ¿cierto? Ni mucho, ni poco, sino prudencia y sabiduría, que son las dos virtudes más importantes para Aristóteles. No te olvides, ¿cuáles son las dos virtudes más importantes para Aristóteles? La prudencia y la sabiduría. ¿Sí? Bien, Salón. Hasta aquí con Aristóteles. Ahora vamos a hablar acerca del periodo helenístico romano, que ya es el último periodo. ¿Cuál es el objetivo de este periodo? Alcanzar la felicidad mediante la famosa ataraxia. ¿Qué cosa es ataraxia? Tranquilidad del alma, imperturbabilidad del alma, ¿no? No permitir que me perturbada por los problemas del mundo. Eso es ataraxia. Y tenemos distintas escuelas, por ejemplo, la escuela de los estoicos. ¿Qué propone el estoicismo de Zenón de Sitio? ¿Qué propone el estoicismo? La resignación, me dicen por ahí. Ya. Claro, rechaza las convenciones sociales. Rechaza las normas que nos impone la sociedad porque piensan que tienden a la superficialidad, partiendo número uno. No. Una cosa es el estoicismo y otra cosa es el cinismo. Acá no vemos a Diógenes. A Diógenes lo vemos después, ¿ya? Si no te emociones, Anthony, yo sé que tu espíritu dionisíaco quiere aflorar, pero de a poco, tranqui, tranqui. Sí, yo también soy fan de Diógenes. Bueno, en el caso ese, ¿no? ¿Qué cosa propone el determinismo natural? Que hay cosas que la naturaleza determina para el hombre y que el hombre no puede cambiar. Por ende, es absurdo luchar contra aquello que no puede cambiar porque el cambio no depende de ti. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, soportar el dolor de entender lo inevitable. Y lo otro es resignarte a tu destino. Hijito, resígnate. No te va a querer, no te va a querer nunca. Así hagas lo que hagas. ¿Sí? Un poquito más de amor propio, para entender que no siempre las cosas pasan como deseamos que pase. No siempre las personas nos van a querer. Sí. Es triste, pero es cierto. Hagamos lo que hagamos, Salón, no servirá de nada. Si no te quiere, no te quiere. Ok, ya estoy siendo muy cruel con esto. Pero sí. Y bueno, mira, si alguien a mí me dice, ¿sabes qué, Sandro? No te quiero. Yo lo miro y le digo, pues me vale madres. No necesito que me quieras. Yo me quiero a mí misma y eso me basta. Pero gracias. Gracias por tu honestidad. Y listo. ¿Qué más problema me voy a hacer, Salón? No, nada que ver. Pero bueno, eso solo que irás comprendiendo en tu proceso de madurez, ¿no? Poco a poco. Luego tenemos a los cínicos. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes son cínicos acá en el salón? Recontra, archiplus, hiper, mega cínico, profe. Yo presente. Si pudieras revivir algunos filósofos para armar el tonazo, sería de hecho Diógenes, serían los sirenaicos, porque los sirenaicos son unos locazos, ellos le entran a todo. Quizás, quizás hasta podría invitar a uno que otro escéptico, porque no se hacen problemas. Y sí o sí a Nietzsche, ¿no? Sería locazo, una fiesta entre todos. Ahí. Bacán. Pero bueno, algún día quizás en mis sueños se cumple el deseo, ¿no? ¿Quién sabe?
quizás se cumple el deseo. Diógenes también rechaza las convenciones. Platón vendría a aguar la fiesta. Con su, hay que obrar conforme a lo correcto. No, hijito, acá yo quiero desmadre. Bueno, pues es un caso hipotético, ¿no? También coincide con Zenón en el rechazo a las convenciones sociales, esta especie de normas que nos impone la sociedad porque atentan con nuestra naturaleza cuando nos limitan todo el tiempo. No hagas esto, haz esto otro, compórtate así, asá. Y es por eso que su premisa de menos es más transmite la idea de completa autonomía y no depender de absolutamente nadie. O sea, él no quiere depender de nadie. No quiere. ¿Sí? No quiere depender de nadie. Y de nada en general, ¿no? Tanto así que incluso cuenta la anécdota, no sé si te la mencioné antes, de que él vio a un niño que estaba tomando agua con las manos en un río y dijo, fue la vida, adiós taza, la botó y comenzó a tomar agua con las manos. ¿Para qué necesitas una taza? Yo hago eso cuando tengo sed. Voy a mi caño, abro la llave del caño y pongo mis manitas y comienzo así, succionar LOL, dice mi compañero, el agüita del caño. Claro, ¿para qué más, sí o no? Sí, por supuesto, Salón. ¿En verano necesitas ropa? No. ¿Para qué? Si hace calor. Mientras menos ropas tenga, mejor. Tú no tienes idea, hijito, de lo horrible que es tener que usar brasier. Yo detesto usar brasier y yo imagino pues que las... Hijita, ¿confirmas o no confirmas? ¿Confirmas o no confirmas? Es tan innecesario, en serio, completamente innecesario. Es decir, hijita, por gravedad igual se te va a caer, ¿ya? Por inercia. Entonces, yo no comprendo por qué torturarnos así. Es asfixiante, es horrible. Los ¿qué? Los braletes son lo mejor del mundo. ¿Te refieres a los brasieres? Sí, algo así. Pero prefiero tops deportivos. Por dos. Y la verdad, yo prefiero estar sin nada, ¿no? O sea, yo sería la mujer más feliz por el mundo si caminara así completamente desnuda, al aire libre. Y es que, ¿por qué voy a sentir vergüenza de mi cuerpo, Salón, si tu cuerpo no es tan diferente al mío, Juan Carlos? Yo tengo senos, tú tienes pseudosenos llamados tetillas, ¿sí? Tú tienes un pene, yo tengo un pseudopene llamado clítoris. Nuestros cuerpos no son tan distintos. ¿Acaso cuando eras niño sentías vergüenza de tu cuerpo? No, ¿sí? No sentías vergüenza de tu cuerpo, entonces yo tampoco. La vergüenza nos ha hecho sentir la sociedad. Sí, que nos dijo que estaba muy mal, pero yo no voy a censurar mi cuerpo para nada. Bueno, ese es Diógenes, ¿no? Diógenes en pleno siglo XXI, encarnada en la figura de la profesora Santa. Luego vamos con Epicuro. Bueno, entre Epicuro y Aricipo de Cirene le tipo 1000 veces, porque Epicuro siento que como que se limita mucho, ¿no? Epicuro dice, a ver, sí, es importante el placer para ser feliz, sí, pero no todos los placeres, porque hay placeres que son dolorosos. Así que hay que evitar aquellos placeres que nos generen dolor y solamente priorizar algunos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué placeres tienes que priorizar? Comer, dormir, ir al baño, así. Los placeres del cuerpo como el sexo, a veces, con moderación. Y los placeres como los vicios y los lujos, eso sí tienen que evitar porque te van a hacer sufrir. ¿Sí? El placer genera dolor, claro, Anthony, por supuesto. ¿Nunca te ha pasado que te has mordido las uñas o te has sacado conejos? ¿Te ha pasado? Ya, eso es dolorosamente placentero. Te pondría otro ejemplo, pero estamos en horario de protección al menor, pues si no quiero atentar contra tu delicada inocencia. Sí. Pero yo creo que el mensaje subliminal es claro, así que solo queda usar tu imaginación. Ok, perfecto. Ese es Epicuro. En cambio, los cirenaicos dicen con todo, ¿no? Así con dolor, no importa, el dolor también es placer, dice la escuela de los cirenaicos, ¿no? Y ellos sí le dan bastante valor a los placeres del cuerpo, o sea, ¿tú te imaginas?
una fiesta, un tonazo así con los Cirenaicos y con Diógenes y con Nietzsche y con Dionisio ahí pogueando en medio de la pista. ¡Wow! ¡Qué bonito! Lástima que la imaginación nada más queda. En pleno rectorado de San Marcos ahí, con la piñata del ex rector Cachay. Bueno, ya, sigo. Vamos con el escepticismo. El escéptico también es interesante, ¿no? Porque los escépticos son personas tan fresh que no se hacen problema por nada, ¿no? Simplemente les preguntas algo, oye, ¿qué es la justicia? Y te contestan, epoge causa, epoge, suspendo el juicio y se van. Ya está. Qué bonito sería la vida si todos viviéramos así, en serio. Dejaríamos de complicarnos tanto tratando de averiguar qué es la justicia, me quiere, no me quiere. Sí, debemos imitar a los escépticos, Salón. Sí, yo también quiero suspender el juicio a veces. No quiero pensar, ¿no? En pleno examen de admisión, todos, por favor, suspensión del juicio, eleva tu ki. Claro, ¿no? Pero no los acepta esos San Marcos, lástima, ¿no? Ahí tenemos a Pirrón de Elis. Tome en cuenta que la suspensión del juicio aparece cuando hay cosas que nosotros no podemos comprender, ¿no? Y que de cierta manera perturban nuestra alma. Y por último, el neoplatonismo de Plotino, ¿no? ¿Qué propone Plotino? Bueno, Plotino también dice, para alcanzar la ataraxia, la tranquilidad del alma, pues hay que entrar a un estado de éxtasis. Y no, el éxtasis no es una droga, no vayas a pensar mal, ¿ya? Simplemente lo místico en el que supuestamente tú y Dios se hacen uno solo y se fusionan o algo parecido. Eso es éxtasis. No explica cómo llegar al éxtasis, hay limitaciones serias en su pensamiento, pero sí al menos hay un horizonte, ¿no? Eso te permite, por ejemplo, alcanzar el éxtasis, poder contemplar a Dios frente a ti y por ende ver desde los ojos de Dios, así que eso te llevará a ver la belleza en las cosas. Y de ahí viene su frase, ¿no? El hombre, no, todo es bello para el que tiene el alma bella. Claro, o sea, si tu alma es bella, solo puedes ver bondad en las cosas. No puedes ver maldad porque tu inocencia te lo impide, ¿no? Interesante, que frase es muy interesante. Bien, Salón, ya no podemos seguir con más porque tenemos que resolver las preguntas del material de clase. ¿Tienes las preguntas allí? Por favor, ¿me las puedes pasar? Porque a mí no me han pasado las preguntas, creo. ¿Tienes las preguntas? Excelente, gracias. No, tarea no, hijito, tarea no. Si acabamos rápido, te ayudo con la tarea. Ya, espérame. Lo que pasa es que mi internet, Salón, está hasta el queso. De verdad, ya me quiero cambiar de Movistar, pero no tengo otro operador que llegue hasta mi cerro, entonces es bien complicada la situación. Sí, extraño mucho las clases presenciales. Vamos a esperar a que tarde. Ok, Salón, aquí está. Sí, me sale así, es un poco extraño. Bueno, ya, lo que importa es que se lea, ¿no? Eso es lo que me interesa. Espera. Bueno, no vamos a pelear para saber cuál es peor, Movistar o Claro, los dos son horribles y hay que enfocarnos en esta. Sí, es como intentar pelear, ¿no? ¿Qué ex fue peor? El mío, no, el mío fue peor, no, el mío, no, ya, hijita, igual estás con él, igual tienes el servicio, ¿qué te quejas?
Dice, el intelectualismo moral de Sócrates y Platón se identificaba con la virtud con el conocimiento racional. De ello se entiende que nadie es malo sino por ignorancia, y que solo seremos virtuosos si sabemos qué es la virtud. Dicho intelectualismo moral consistía además en que el bien, ¿en qué consiste el famoso intelectualismo moral? Vamos, Salón, piensa, un minuto. Dedito. A ver, exige la práctica de buenas acciones. Si te están diciendo que tiene que tener en común entre Sócrates y Platón es una idea con una esencia universal. Tanto Sócrates, que habla de una verdad universal, como Platón, que habla de ideas eternas, perfectas, inmutables, coincide en que las esencias son las mismas. ¿Sí? Además, en Platón no necesariamente hay una consecuencia con su accionar, como sí lo vemos en Sócrates. Clave casa, muy bien, Leonardo, muy bien. Pregunta número 2. Esta pregunta sí está bien fácil. Vamos. Tales de Mileto considera que el agua era el principio constitutivo material de toda la naturaleza viva y que todo está lleno de dioses. De acuerdo con esta idea se puede inferir que para el primer filósofo esta sustancia expresaba mejor que cualquier otra por sus características. Claro, ¿cuál es la clave? ¿Por qué elige el agua? Porque es un elemento cambiante, Salón. El incesante cambio de las fuerzas naturales, ¿no? La pregunta 2 es obvio. Vamos con la pregunta 3. Pregunta. No, yo pongo silencio para que tú puedas leer lo que está ahí. Y no veas mientras me río de ti. No, mentira. Dice, la doctrina escéptica pone en manifiesto la oposición entre las cosas que aparecen y se piensan de cualquier manera posible. Una habilidad a partir de la cual, debido a la igual fuerza de las cosas y los argumentos que están en oposición, llegamos primeramente a una suspensión del juicio y luego estar libres de preocupación. Por ende, Salón, ¿cuál es la clave en la pregunta 3? Ah, claro, opten por la suspensión del juicio, la epogeo, la epoché. Pregunta 4. A partir de la lectura se infiere que el escepticismo a partir de la lectura se infiere que el escepticismo A exigía un tratamiento conceptual semejante a un ejercicio espiritual, se caracteriza más como una destreza que como una doctrina, constituye un sistema orientado a la justificación de las creencias, concibe la filosofía como una divinidad carente de sentido.
Ah, mira, o sea que los escépticos, que son una escuela filosófica, creen que la filosofía carece de sentido. Qué coherente, ¿no? Bastante coherente. Ay, Salón. Más bien, ellos, claro, se caracterizan por creer de que el escepticismo, más que un conjunto de conocimientos teóricos, es un estilo de vida, es una praxis. Así que la clave ahí es bebecito. Pregunta 5. La filosofía versa sobre las primeras causas y sobre los principios, de suerte que el experto nos parece más sabio que los que tienen una sensación cualquiera, y el poseedor de un arte más sabio que los veros expertos, y el jefe de una obra más sabio que los prácticos. En el texto, Aristóteles considera que en cuanto al conocimiento es posible advertir, ¿qué cosa es posible advertir? Esta es una pregunta no de filosofía, sino de comprensión de lectura. Claro, jerarquías, muy bien, jerarquías. Pregunta 6. La física de Aristóteles explica el fenómeno del movimiento natural de acuerdo a 4 causas: material, formal, eficiente y final. Según dicho enfoque, la causa eficiente se refiere a qué. Clave. Ok, claro, excelente. A la gente de quien procede el movimiento. 6 dedos. Pregunta 7, Salón. La pregunta 7 es bien bonita. Te dice, en el texto La República de Platón, en el libro 2, Sócrates entabla una discusión con Polo sobre la justicia. Polo manifiesta que la injusticia es mejor que la justicia, porque el injusto se beneficia y saca provecho de este, mientras que el justo, por ser justo, muchas veces sufre perjuicios. Sócrates, fiel a sus principios, considera que debemos obrar bien independientemente de si me favorezca o no, por lo que objetaría de la siguiente manera. A ver, ¿cuál sería una objeción dada por Sócrates? Claro, excelente. Para Sócrates el mayor mal está en cometer injusticia y es peor cometerla que sufrirla, ya que la injusticia trae discordia y enemistad y conlleva a la infelicidad. Perfecto. Pregunta número 8. Platón en su obra El Timeo nos habla sobre el origen del cosmos y afirma que el cosmos se originó producto de la participación de 4 elementos primigenios. Elementos eh, primarios como el fuego, la tierra y elementos intermediarios como el agua y el aire, los que como consecuencia de su interacción y la participación de logos originan los cuerpos celestes, dioses y a los hombres. Platón en el Timeo pone en manifiesto la clara influencia de qué filósofo. Esa es una pregunta súper fácil. Claro, Empédocles. Muy bien. Pregunta número 9. Vamos con la pregunta 9. Los filósofos del periodo helenístico romano apuntaban a alcanzar la tan ansiada felicidad de diversas maneras. Para algunos la felicidad residía en resignarse a los designios de la vida, para otros las satisfacciones de los placeres vitales. Algunos creían que alejarnos de lo mundano era la salida. Sin embargo, hay algo en lo que la mayoría, por no decir casi todos, coinciden, y era alcanzar la felicidad a través de la... Uy, pregunta súper fácil.
Pregunta. Claro, ataraxia. Muy bien, tranquilidad del alma. Pregunta 10. Ya falta poquito, Salón. Resiste. Gracias a la mayéutica, Sócrates procuraba que aquel con quien dialogara descubriera la verdad por sí mismo, pero antes con fines preparatorios practicaba, a fin de que su interlocutor se percatara. Esta pregunta también es sumamente sencilla. Clave, claro, la ironía y sus propias limitaciones. 11. Sara, en una discusión con su madre, llegó a la conclusión de que cada persona tiene su propia forma de entender el mundo y que no existen verdaderas verdades absolutas y que las opiniones no son falsas, son solo perspectivas diferentes de cómo entender la realidad, por lo que por lo que ha tomado y optado por solo recurrir a sus razonamientos para tomar decisiones. Esta es una pregunta súper fácil, ¿no? Claro, ya que no existen opiniones ni mejores ni peores, voy a leer este fragmento, que es un fragmento en lo personal me parece interesante y bonito. Así que espérame un segundito, por favor. Lo voy a proceder a leer, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Pide Platón que nos imaginemos una caverna subterránea que tiene una abertura por la que penetra la luz. En esa caverna viven unos seres humanos con las piernas y los cuellos sujetos por cadenas desde la infancia, de tal modo que ven el muro del fondo de la gruta y nunca han visto la luz del sol. Por encima de ellos y a sus espaldas, o sea, entre los prisioneros y la boca de la caverna, hay una hoguera, y entre ellos el fuego cruza un camino algo elevado y hay un muro abajo, que hace de pantalla. Por el camino elevado pasan hombres llevando estatuas, representaciones de animales y otros objetos, de manera que estas cosas que llevan aparecen por encima del borde de la paredilla o pantalla. Los prisioneros, de cara al fondo de la cueva, no pueden verse ellos mismos, ni tampoco pueden ver los objetos que sus espaldas son transportados. Solo ven las sombras de ellos mismos y las de estos objetos. Sombras que aparecen reflejadas en la pared a la que miran. Únicamente ven sombras. Estos prisioneros representan a la mayoría de la humanidad, a la muchedumbre de gente que permanecen durante toda su vida en un estado de icacia, viendo solo sombras de la realidad y oyendo únicamente ecos de la verdad. Su opinión sobre el mundo es de lo más inadecuada, pues está deformada por sus propias pasiones y sus prejuicios, y por los prejuicios y pasiones de los demás, y les son transmitidos por el lenguaje y la retórica. Y aunque no se hallan en mejor situación que la de los niños, se aferran a sus deformadas opiniones con toda la tenacidad de los adultos, y no tienen ningún deseo de escapar de su prisión. Es más, si de repente se les liberase y se les dijese que contemplaran las realidades de aquellos cuyas sombras habían visto anteriormente, quedarían cegados por el fulgor de la luz y se figurarían que las sombras eran mucho más reales que las realidades. 12. Se puede decir que según Platón, el interior de la caverna muestra realmente qué muestra. Clave. La pregunta 11 es dedo, hijo. Dedo. A ver. Las sombras hacen referencia al mundo sensible, no al mundo de las ideas. Así que en este caso, claro, dentro de la caverna es una forma de explicar las expresiones del mundo sensible. Perfecto, esa vio una clave. Pregunta 13. El no poder escapar de la prisión es una expresión de Platón que da a entender que, ¿qué cosa nos da a entender? El no poder escapar de la prisión. A ver, tómate un minuto para procesar la información. Clave, salón.
Ya. Claro, excelente, casita. Muy bien, Juan Carlos, muy bien, José. La gente común rehúye la reflexión de las cosas y solo se inclina por sus propios intereses. Ahora vamos con esta lectura, la última. Una substancia desprovista de cualidades es tan imposible como una cualidad sin substancia. La sustancia es el objeto total, incluyendo las cualidades, relaciones, etc., la cual forma su esencia, y ésta puede existir aparte. La substancia implica cualidades, pero estas no son algo exterior y de las cuales la substancia tenga necesidad como de un suplemento. Una cualidad, por otra parte, es una abstracción y solo puede existir en la substancia. Evidentemente, que si tal es lo que Aristóteles quiere decir, está pensando en la substancia como la cosa individual. Las sustancias segundas, es decir, los géneros y las especies, siendo universales, no pueden, según su propia doctrina, existir aparte, sino que están supeditadas o deben ser complementadas por las cualidades especiales de sus miembros individuales. 14 dice, la substancia para Aristóteles entonces sería solo, ¿qué cosa es la substancia? Y eso lo hemos visto en la teoría lemórfica. ¿Cuál es la clave? Una abstracción formada por cualidades, lo universal formado por lo singular, a lo que debe existir en la cualidad, lo singular que tiene forma. No. Es lo universal formado por lo singular. Esto es la sustancia. No es una abstracción. Es esto. Ahora aquí dice, al decir que las cualidades de la sustancia son abstracciones, claro. Una cosa son las cualidades de la sustancia y otra cosa es la sustancia. La sustancia es concreta, formado por lo singular, pero que posee características universales. Sin embargo, la cualidad de la sustancia sí son abstracciones. E incluso hay una parte, ¿no?, que dice, una cualidad por otra parte es una abstracción y solo puede existir en la sustancia. Marca una clave que vaya acorde a eso, por favor. ¿Cuál es la clave? A ver, me han marcado, no, todavía no me han marcado nada porque esa es de la pregunta anterior. Vamos, Salón, piensa, piensa. Si te dice que estas cualidades solo existen en la sustancia, marca una clave que te diga algo así. Dedo dice, están relacionadas con las opiniones, falso, existen en las sustancias. Son existentes realmente al margen de la sustancia. ¿Qué quiere decir al margen? O sea, aparte de la sustancia, falso. No existen aparte, sino son parte de la sustancia. Son referidas por acto de conocimiento, no. Avión, existen como cualidades concretas de la sustancia, concretas en la sustancia. Claro, esa es la clave, ¿no? ¿Quién se avión? Soy consciente que no es una pregunta sencilla, la pregunta, bueno, el texto y la pregunta 14 y 15, pero te sugeriría que lo vuelvas a leer y lo vuelvas a resolver en casa, ¿sí? Salón, hasta este punto de la clase, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda o todo está claro? ¿Todavía sigues ahí? ¿Sigues vivo? Ok, todo claro. La sustancia en sí, Leonardo, es la unión de materia y forma, del cual se adjudican muchas características, cualidades. Esa es la sustancia, para Aristóteles. ¿Sí? Y no puede haber sustancia sin materia ni sustancia sin forma, están inherentemente ligadas. ¿Alguna otra pregunta? El demiurgo es un dios divino que se encarga de darle forma a las cosas, atribuirle esencia, ¿no? Es como un dios artesano, un constructor, un creador. Ese es el demiurgo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Bueno, si no hay más preguntas, en todo caso, chicos, me voy despidiendo de ustedes. Que pasen un bonito feriado. Les sugiero que
si van a estudiar, lo hagan, pero no todo es estudio. También tómense un día para ustedes, para salir, para ver una película, para que te bañes con agua fría y te pongas una ropa no de casa, sino decente, y que vayas a caminar y dar una vuelta, porque no podemos, en verdad, vivir todo el tiempo para el estudio, el trabajo. Somos seres humanos y merecemos existir dignamente, ¿no? Bueno, es lo que les puedo sugerir. Yo el jueves me voy a Canta, me voy a hacer un full day con mi mamá y mi pequeña y una amiga y su pequeña también. Sí, yo amo la naturaleza, más bien odio a Lima, la horrible, por lo que te sugeriría que quizás puedas hacer lo mismo. Quizás nos encontramos en Canta, quién sabe. Cuídense chicos, un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Bye bye.